desde tu óptica, pero yo siento que Luis Abinader es el principal referente al día de hoy de parte del PRM para la candidatura presidencial, pero que tiene un vacío, que tiene algo que le falta para capitalizar a su favor el descontento, el desgaste, las contradicciones, la división del Partido de la Liberación Dominicana y el cansancio que pudiera tener la población sobre los tantos años de gobierno ininterrumpido del PLD y ante la ventaja para él de que ya Danilo Medina no se presentaría como candidato. Yo te voy a ser sincero, para mí la mayor debilidad que tiene el liderazgo político de Luis Abinader, o él como tal, como figura política, y su partido, es que reflejan mucha inseguridad. O sea, tú no ves como una certeza en las posiciones que asumen. Por ejemplo, pactaron la ley de partidos políticos, se aprobó una ley orgánica, al otro día salen a criticar la ley. Pactan la ley orgánica de régimen electoral, al otro día, después que la aprueban, que votan los legisladores de su partido, te salen a cuestionar todos los aspectos negativos de la ley. Entonces tú dices, oye, pero si tú tenías esas posiciones, ¿por qué no las planteaste dentro del hemiciclo? O sea, esa ambivalencia, por un lado. El tema del arrastre. Cuestionan el arrastre, pero ¿por qué no lo estableciste de manera en una redacción clara? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco he visto una narrativa coherente, bien estructurada, un diagnóstico sencillo, digerible sobre los problemas del país. Es cierto que en nuestro país necesitamos, por ejemplo, incrementar el salario mínimo real de los trabajadores cuando tú tienes una canasta básica familiar que oscila los 30,000 pesos según el propio Banco Central. Sí, pero no me digas eso solamente, explícame de dónde tú vas. Explícame de dónde. Entonces, ha sabido como no han tenido como esa capacidad persuasiva para capitalizar ese descontento y decirle a la gente cuál es la alternativa política. O sea, ellos son la oposición, pero no se han constituido en alternativa. Sin embargo, fíjate que Luis está, o sea, es difícil tú decirle a Luis Abinader, mira, ese es el líder de la oposición. No, o ¿ven sea, más líder de la oposición a Leonel Fernández? Leonel Fernández salía en las encuestas. O sea, en la encuesta Gallup, más del 40% de la población decía que no sabía quién era el líder de la oposición. Y cuando tú ves que el expresidente Fernández le hace oposición a su propio partido, al presidente de su partido, al secretario general de su partido, se planta frente al Congreso Nacional, hace una manifestación, y semanas antes quien lo precede es Luis Abinader. Entonces tú dices, espérate, pero aquí hay como un amorío, hay como una relación. O sea, el Abinader a veces se ve entrampado bajo las patas de Leonel. Bajo la sombrilla de Leonel. Bajo la sombrilla de Leonel. Entonces no ha podido, he visto como que no ha podido descollar. Ahora, ¿qué pasa? También me he fijado en algo, que él actúa como si fuera candidato presidencial. Él actúa como si fuera candidato presidencial. ¿En qué sentido? O en el sentido de que hace manifestaciones, por ejemplo, externas hacia la sociedad dominicana que no necesariamente está vinculada a los miembros de su partido. Y él va a ganar en un padrón cerrado con los miembros de su partido. Y fíjate otra cosa, el sector del expresidente Hipólito Mejía plantea de que ellos han inscrito más del 70% de los miembros de ese padrón. ¿Cómo tú crees que termine esa competencia interna en el PRM? Mira, yo no tengo una varita mágica, pero creo que no se puede subestimar a nadie. No se puede subestimar, sí, sobre todo al expresidente Hipólito Mejía. No se debe subestimar. Pero analicemos al expresidente Hipólito Mejía. Porque ahora hay ilusión de parte de la militancia del PRM de llegar al poder. Sí, pero ojo con esto. Fíjate que analizamos que Luis Abinader queda eclipsado por la radicalización de la oposición de Leonel Fernández y entonces él se ve como la rémora, como el segundo de oposición, porque Leonel le gana la principalía de oposición con el tema de la reforma. Ok. Sin embargo, Hipólito Mejía conecta más que Luis Abinader, Totalmente. se vende mejor que Luis Abinader,
tiene mejores condiciones de candidato y de relaciones humanas que Luis Abinader. Ese sí que tú le ves que... Y además todo le luce. Y tú no Hipólito se monta en una claro, Vespa le y luce. tú, ¿y cuántos likes recibe? Le luce. Hipólito se pone unos Nike de lo mío. Tú haces un chiste de lo de Hipólito, yo lo hago y quedamos mal. Y él pero lo hace Hipólito y todo el mundo se ríe. Así es. Sin embargo, parte de las incoherencias que tú señalabas del PRM, de que lo ves diciendo hoy una cosa y mañana otra, se reflejan con Hipólito Mejía. El PRM dice que está en desacuerdo con la reforma y que se opone a la reforma, pero entonces sale Hipólito Mejía y da unas declaraciones diciendo que está de acuerdo con una reforma y habilitar a Danilo para el 24, ojo con esto, y Luis Abinader no lo ha rechazado, sino que... Ojo con esto, el PRM no, porque hay cosas que cualquier observador político prudente debe ver en el PRM. Por ejemplo, cuando Luis convoca la manifestación frente al Congreso Nacional, Hipólito no va. Ni fue la secretaria general, ni fue el presidente del partido. Todo lo contrario, se desligaron de esa convocatoria de Luis Abinader. Dijeron que eso lo hacía él de manera particular, no de manera institucional. Ahí mandaron una clara señal. Entonces, ahí tú estás viendo una realidad, un hecho. Mucha gente no lo ve y por eso a veces yo te digo que lo siento actuando más, o sea, que no lo siento como actuando como institución partidaria con los militantes de su partido, sino que actúa como en una esfera externa, extrapartido. Entonces, en ese aspecto, ahí no demostró que tenía el liderazgo de la organización. Pero ojo, después se dieron una rueda de prensa, una cosita tratando de pasarle un paño tibio, pero ahí no demostró que tenía el liderazgo de la organización. Pero tú hablaste ahorita de los amoríos. Mira, hay una caricatura que la quiero compartir con los amigos televidentes, donde se ve una mano de dominó. Y para mí no hay una mejor forma de describir de manera jocosa lo que está pasando en el escenario político que esa caricatura. Porque los amoríos que tú señalabas de Leonel Fernández con Luis Abinader también están con Hipólito Mejía y Danilo Medina, y entonces se ve como si fuera una competencia jugando dominó con Hipólito Mejía y Danilo Medina de frentes versus Leonel Fernández y Luis Abinader. Así es, yo creo que esa caricatura evidencia la recomposición del escenario político dominicano, que posiblemente no, yo estoy casi seguro de que aquí habrá muchos cambios. ¿Y en qué me baso? Bueno, vamos a basarnos en lo que pasó en las elecciones del año 2016, Víctor. David Collado, en tan solo 45 días, mal contado. Menos, Duró como 30 días haciendo campaña. entre 30 y 40 días. Literalmente entre 30 y 40 días de campaña, le ganó a Roberto Salcedo, que tenía 14 años dirigiendo la capital. No, y que le llevaba más de 20 puntos. Totalmente. Entonces, ¿por qué le ganó Roberto Salcedo? ¿Por qué le ganó David Collado a Roberto Salcedo? Entre otros factores, porque la mayoría de la gente quería un cambio. Cuando tú ibas a un restaurante, te decían que querían algo nuevo, que van a votar por David. Cuando tú ibas a un club deportivo, te decían lo mismo. Cuando ibas a un colmado, ¿por qué usted vota por David? Estamos hartos de Roberto. Tú sabes que se y está Roberto, comentando... y déjame decirte una cosa, y Roberto no hizo una mala gestión como alcalde del Distrito Nacional. Yo creo que lo que deterioró la imagen de Roberto fue el distanciamiento que tuvo con la organización, que se le vio muy fuera y muy ajeno al partido. Pero ahora que lo mencionas, ¿qué opinas de David Collado? Se está comentando y se está bailoteando su nombre como una eventual candidatura para la presidencia por el PRM para las próximas elecciones. Bueno, por eso te dije que habrá una recomposición en el escenario político dominicano, y hasta que no se definan todas esas variables, nosotros no pudiéramos predecir lo que va a suceder. Ahora, hay un hecho social. Sociológicamente se dice que un hecho social es una corriente, entre las definiciones, una corriente de pensamiento hegemónica, dominante, en la sociedad dominicana, en el casco urbano. Aquí la gente quiere cambio, Víctor. ¿Tú entiendes que si David Collado sale a competir por la candidatura presidencial del PRM, pudiera desplazar y ganar frente a Luis Abinader e Hipólito Mejía? Completamente, completamente. La variable David Collado te transforma completamente el mapa político. Bueno, y lo demostró, lo validó en las elecciones del año 2016. Y no solo eso, la mayoría de las encuestas serias de este país
colocan a David Collado por encima del 80% y no ha salido ni siquiera, bueno, valorando su gestión y como figura nacional no ha salido del Distrito Nacional y su perfil está siendo bien valorado, pero es porque necesariamente es David Collado, no. Es por lo que te digo, que hay un hecho social que la gente quiere renovación, la gente quiere cambio, la gente quiere sangre nueva. Por eso, óyeme, por eso es que yo veo que ya estamos en el agotamiento de un ciclo político, de una generación que llegó al poder por primera vez en el año 1996 y que 24 años después, que habrán de ser en el año 2020, tú no puedes presentarle a la sociedad dominicana esos perfiles viejos. Sin embargo, Julio no, Alberto, oye, si lo presentas, fracasas, porque la gente va a canalizar esa aspiración de cambio en función de otro proyecto político.